ahora en nuestra cita cada 2 meses. Em, Vamos a arrancar entonces con nuestra sesión de hoy de casos clínicos interesantes. Ya nos conocen, somos viejos conocidos los 5 miembros del comité operativo de Acorep Joven. Y entonces ustedes saben que tenemos 4 patas en este grupo de Acorep Joven, y una de esas pues son los casos clínicos desafiantes clínicos o quirúrgicos, y de eso se trata hoy. Hoy vamos a tener como invitados a nuestros fellows de acá de Colombia, y cada uno nos va a presentar un caso que es sorpresa, de hecho, clínico o quirúrgico, y vamos a poder discutir. Entonces tenemos hoy el placer de tener como invitados a nuestros fellows. Está el doctor Joaquín Polit. Él está haciendo fellow de retina, de hecho acá conmigo en Cali, en el programa del doctor Castro. La doctora Michelle Rosales, que está en Barranquilla, y el doctor Dairon Martínez, que está en Bucaramanga. Y tenemos ahora 2 invitados especiales. Si vieron, ahora hacemos presentaciones cada 2 meses y tenemos el placer de tener doble invitado especial. Dale, Cata. Entonces, tenemos como nuestro invitado al doctor Jorge Calzada. Tenemos el honor de tenerlo aquí con nosotros. El doctor Calzada se graduó como primer puesto de honor en la Facultad de Medicina en la Universidad de Panamá en 1996. Completó un fellowship de investigación básica en neurociencias, seguida de residencia en oftalmología y subespecialidad en cirugía de retina y vitrio en la Universidad de Tennessee. Y se unió a Charles Retina Institute como cirujano de retina y vitrio hasta el 2019. Él fundó Pan American Vitreoretinal Consultants en República de Panamá y más tarde la clínica especializada Deep Blue Retina en la región metropolitana de Memphis, en Tennessee. En el área de investigación, el doctor ha participado como investigador principal en más de una docena de estudios clínicos, incluyendo estudios de fase 1, 2 y 3, en los campos de enfermedades maculares y terapia genética, y ha colaborado con la industria en el desarrollo de instrumentos para microcirugía y microscopía digital. Se graduó de la Universidad de Harvard como académico de liderazgo en cirugía y es profesor adjunto de oftalmología y ciencias de la visión en la Universidad de Nebraska. Ha realizado más de 6,000 cirugías de vitrectomía. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor, y pues es un honor para nosotros poder contar con su opinión. Y muchas gracias por la invitación y honestamente estoy muy feliz de estar involucrado con Latinoamérica en general y con Colombia en particular. Creo que está haciendo una excelente labor y bueno, espero ver excelentes casos y excelentes discusiones. Gracias. Y también tenemos hoy como invitado al doctor Ricardo Infante. También estamos muy contentos de tenerlo hoy con nosotros. Él estudió en la Universidad Nacional de Colombia Medicina y se graduó en el 75 como médico y cirujano. Luego estuvo en el Hospital Militar Central, hizo su residencia de oftalmología y luego estuvo en la Clínica y Cirugía de Enfermedades de Vitrio y Retina y tuvo entrenamiento con el doctor Álvaro Rodríguez González en Bogotá. Del 82 al 83 estuvo en el Jules Stein Eye Institute de Los Ángeles y donde realizó el fellow en enfermedades vitreoretinianas y electrofisiología. También estuvo y electrofisiología retiniana también en la Universidad de California. Realizó también ultrasonografía ocular en el Bascom Palmer en Florida y desde el 97 hasta la fecha ha sido profesor asistente de oftalmología en la Facultad de Medicina del Rosario. Desde el 80 hasta la fecha, jefe de clínica de retina y vitreoelectrofisiología en la Fundación Oftalmológica Nacional de Bogotá, Colombia, y desde el 2011 hasta la fecha ha sido jefe del Departamento de Oftalmología en Clínica de Marley, Bogotá, Colombia. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Infante, qué bueno que nos pueda acompañar hoy y también compartir con nosotros toda su experiencia. No, muchas gracias por la invitación y bueno, pues poder compartir conocimiento con la gente que está comenzando, con la gente joven que nos va a enseñar. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, sin más, vamos a arrancar con la presentación del doctor Polit.
Perfecto, voy a compartirles mi pantalla acá. ¿Me confirman si todos pueden ver bien? Sí, está perfecto. Perfecto, buenas noches a todos. Mi nombre es Joaquín Polit, soy el fellow de retina in vitro acá en la Clínica Oftalmológica de la Universidad Javeriana de Cali. Estudié en la Universidad de la Barraquer en Bogotá, en la Clínica Barraquer, y les voy a presentar este caso a ustedes el día de hoy. Un caso que hemos visto aquí en la Clínica de Cali, junto al doctor Castro. Primer día, la paciente en la primera consulta nos refiere a una paciente de 30 años de edad. Consulta porque hace 4 días tiene una pérdida en su campo visual temporal en el ojo izquierdo, el cual se acompañaba de fotopsias, sobre todo en las noches. Conversando con la paciente, encontramos que es de profesión ginecóloga y hace 3 meses tuvo una bebé en la cual tuvo que hacerse una cesárea de emergencia a las 35 semanas por presentar una placenta con vasculitis y trombos isquémicos. Refiere que tuvo un cuadro en el ojo izquierdo, el cual era caracterizado por dolor 50 días luego del parto, el cual fue diagnosticado por una uveitis. Manejaron con un esteroide tópico por 1 semana, la paciente mejoró, pero a los 7 días nuevamente la paciente los síntomas recayeron. Y vuelven a hacer el tratamiento por 14 días y los síntomas mejoran, pero a los 30 días la paciente presenta un cuadro de dolor ocular en el mismo ojo, sobre todo un dolor exquisito del tacto. En este caso el diagnóstico fue una escleritis anterior, manejaron con ibuprofeno y en este caso no hubo ningún problema. Pero solicitaron exámenes autoinmunes e infecciosos para descartar cualquier enfermedad sistémica asociada a este diagnóstico de itis o escleritis. Indagando con la paciente, en antecedentes familiares, la madre tiene una artritis reumatoide controlada con methotrexate. En nuestro primer examen oftalmológico, la visión era normal, el TSH era normal, el segmento anterior de ambos ojos normal. En el ojo derecho no había ninguna alteración, pero en el ojo izquierdo, alrededor del disco óptico, encontramos una lesión infiltrativa en la retina nasal, la cual se extendía hacia la zona perimacular inferior, con unos bordes activos y bastante marcados. En este momento el vitrio estaba completamente sin células. Aquí podemos ver la primera imagen del polo posterior de esta paciente, un disco sano, sin signos de edema, pero tiene una lesión infiltrativa, la cual tiene un borde inflamatorio característico, el cual está yendo desde la periferia nasal hacia el borde foveal, hacia la zona macular. Vemos unos cambios del epitelio pigmentario y se alcanzan a ver ciertos vasos en la coroides en la porción posterior. Esta es otra imagen más, lo que está en el centro es un artefacto, pero podemos ver claramente el borde de actividad de lesión y unos cambios moteados del EPR en la zona periférica nasal. Aquí la paciente nos trajo sus exámenes autoinmunes, la cual descartaron lupus, negativo, síndrome de Sjögren, enfermedad del tejido conectivo, artritis reumatoide, patologías relacionadas con el HLA-B27, vasculitis y síndrome antifosfolipídico, sobre todo en mujeres jóvenes, y todo fue negativo. Los exámenes infecciosos, teniendo en cuenta que es una paciente que ha estado comúnmente en hospitales, igual tenía un toxoplasma negativo, había tenido antecedentes de rubiola, pero con un IgG positiva sin ser significativamente alta, VIH negativo, antígeno de superficie para hepatitis B negativo, citomegalovirus negativo, sífilis, mediante las 2 pruebas también negativo, y un IgG positivo, con todos los demás negativos, sin que tenga el IgG tampoco una significancia para el caso en este momento. El primer momento pensamos en la patología y empezamos a pedir exámenes diagnósticos. Aquí tenemos la imagen de la angiografía de la paciente, la cual podemos ver en las fases tempranas un buen llenado en la fase arterial, un inicio en la fase venosa con el flujo laminar, y vemos ciertos efectos de efecto en ventana y zonas de disminución o un retardo de la perfusión coroidea normal para esta paciente. Versus en etapas tardías vemos una ligera fuga alrededor del borde inflamatorio de la lesión, con pequeñas zonas de pooling alrededor de los vasos coroideos y en este caso en la retina externa. Aquí podemos ver otra imagen, el borde está bastante activo, sobre todo hacia la periferia nasal. Posteriormente, también el mismo día hicimos un examen de OCT, en la cual podemos ver que en el corte del área foveal, vemos que la lesión está ubicada por debajo del nervio y por debajo de la mácula, y vemos cómo se observa una pérdida transitoria de la retina externa, una alteración y una disminución del grosor de la capa nuclear externa, de la zona elipsoides, mioides, y una alteración de los fotorreceptores, que permiten una mejor visualización de los vasos coroideos, por eso suelen estar un poco más marcados. Aquí tenemos otra imagen más, que pasa por un corte más amplio, una atrofia de la coroides en la zona inferior de la lesión, y unos cambios pigmentarios difusos que podríamos ver en la imagen, y la cual se comparan con una pérdida de la retina externa en la OCT, y otra imagen más en la cual podemos ver, dado que el epitelio pigmentario no está presente, la coroides está desnuda y se pueden ver con mayor detalle los vasos posteriores. En este caso, consultamos con diferentes retinólogos o biólogos para pensar en una sospecha clínica en ese momento para poder darle una solución, porque lo que más preocupaba era el borde activo, que fuera a llegar a comprometer el área macular,
Y los 3 diagnósticos, en base a las revisiones virtuales que se hizo con varios doctores, fue citomegalovirus, herpes o tuberculosis. Se mencionó que las pruebas que se pidieron posteriormente, el PCR, el cuantiferón y una radiografía de tórax, llegaban a ser negativos, se podría tratar de una serpinginosa geográfica de origen autoinmune. Al día siguiente, la paciente mantiene visión de 20/20 y encontramos una ligera vitreitis de una cruz. Como podemos ver, el borde de la imagen al día siguiente se mantenía igual. Pudiéramos pensar que hay un mínimo incremento en su borde hacia el área foveal, pero realmente no hubo mayor cambio ni hacia la mejoría ni al empeoramiento en el caso. En este caso, ante la necesidad de hacer un tratamiento y evitar que la lesión vaya a llegar hasta el borde macular, se decidió hacer una terapia doble. Primero, intentar atacar si es que se trataba de algún virus que estaba generando este tipo de retinitis o inflamación, 1 gramo cada 8 horas de aciclovir, y se le colocó una inyección de dexametasona intravítrea, 0.01 ml, que equivale a 0.04 miligramos. Posteriormente, a los 3 días de la inyección de dexametasona, vemos que los bordes activos, en este caso están inactivos, la lesión se ve mucho más tranquila y mucho más atrófica, igual que el borde en la porción nasal. El OCT, haciendo este corte normal, en este caso estamos por encima de la lesión, se ve normal, una mínima atrofia del EPR en esta región nasal peripapilar, y ya en las zonas de la lesión vemos cómo se ha perdido la retina externa y hay una gran atrofia en esta zona. En cuanto al seguimiento, vimos que con el corticoide intravítrea hubo una gran mejoría. Decidimos pasarnos a los Surdex intravítreo para mantener a la paciente desinflamada intravítreamente, hablando en el vítreo, para poder mantenerla tranquila el seguimiento. En este caso, la paciente hizo una hipertensión ocular secundaria, que la cual fue manejada con un triconjugado sin ningún problema, y el paciente comenta que el escotoma poco a poco iba mejorando. El diagnóstico, la sospecha que pudiéramos tener en este caso, al comienzo realmente no teníamos mucha claridad, pero nos apareció este diagnóstico que era, en base al estudio que hicimos, un diagnóstico más oportuno para lo que estaba sucediendo. Este caso diagnosticamos como Azor, que es una retinopatía zonal oculta aguda, una imagen característica del Ryan que puede ser muy similar a la de nuestro caso, en este caso ya una etapa tardía con los bordes completamente cicatrizados. Esta enfermedad fue descrita por el padre de la retina, Donald Gass, en 1992 y 93, cuando escribió varios casos con características similares. Y es importante saber que es más común en mujeres, con un ratio de 3.2 a 1, frecuente sobre todo en esta edad, y los síntomas más frecuentes, justo los que consultó nuestra paciente: fotopsias, pérdida del campo visual, aumento de la mancha ciega. En la etapa inicial, por lo cual se llama oculta, no presenta cambios en el fondo de ojo, pero posteriormente sí. Nosotros creemos que en esta paciente los primeros exámenes que le hicieron no se le dilató la pupila y no se pudo ver el fondo, pero probablemente, aunque le hayan dilatado la pupila, no hubieran habido cambios. Joaquín, algo que se habla mucho. Discúlpame, llevas 7 minutos y puedes ir terminando. Ya voy a acabar. El efecto nutricional, que lo vemos en nuestra patología, enfermedades asociadas sistémicas muy importantes para este caso, enfermedades sobre todo autoinmunes, y aquí un poco de literatura comprobando el tratamiento con los Surdex que hicimos en la paciente. Podemos ver aquí el cambio del campo visual de 1 mes luego de haber sido diagnosticada versus los 4 meses. Y en la última cita la agudeza visual se mantiene 20/20, el paciente no presenta nuevos cambios ni actividad y persiste un escotoma nasal. Muchísimas gracias. Excelente presentación. ¿Cómo hacemos las discusiones? Pues no, doctor, muy bien. Pues la discusión, pues digamos, quisiera pues saber las opiniones de ustedes, y yo también ahorita tengo una pregunta acerca, digamos, de la autofluorescencia, pero doctor Calzada, si tiene alguna pregunta, siga, por favor. En primer lugar, excelente presentación. Iba a decir, si no vi la autofluorescencia, porque la autofluorescencia es usualmente muy común en los casos de ASO. Muy importante, sí. Casualmente diagnostiqué uno de estos hoy y aparecen cada cierta frecuencia en la clínica y a veces son difíciles de reconocer. Varias cosas que me llaman la atención a esta paciente. Primero, esto no es viral, esto no es ni citomegalovirus, ni herpes, ni nada por el estilo. O sea que la aciclovir, vaya, pues te estás tratando tú, pero no estás tratando el paciente, en mi opinión. Par de cositas interesantes. La paciente, todos los laboratorios fueron de otra manera negativos. Si ves los cambios pigmentarios que había en la retina, evidentemente este caso era subagudo. O sea que el bebé nació 3 meses atrás. ¿Cuántas semanas antes de la presentación más clínica? O menos unos 3 meses atrás, sí. A las 35 3 meses semanas. atrás. Exacto. Lo que te da la impresión que el paciente ha tenido patología en el epitelio pigmentario de la retina por lo menos 2 meses.
para haber tenido esos cambios pigmentarios que tenía. No los cambios atróficos, como decía, de la lesión inicial, sino los cambios pigmentarios. O sea que sí hay una cosa interesante entre la historia de la cesárea versus la historia del Azor. Muchos de los pacientes con Azor tienen alguna historia, un historial clínico previo de una cuestión infecciosa. No sea que la infección haya causado el Azor, sino pensamos que es algo autoinmune. El paciente mío de hoy tuvo COVID hace un mes. Y, no he visto ningún reporte de COVID causando Azor, pero me llama la atención. La pregunta aquí sobre la cesárea es si dijiste vasculitis, y no sé cómo diagnosticaron vasculitis en la cesárea, a menos que hubiesen hecho patología de la placenta. Pero asumiendo que hicieron patología, ¿perdón? Sí, hicieron patología de la placenta. Cuando hicieron la cesárea, exacto, hicieron después biopsias y ahí encontraron esos cambios. O sea, entonces que el diagnóstico de vasculitis fue un diagnóstico patológico, no fue un diagnóstico patológico, sí, fue patológico. Interesante. Entonces la pregunta es si eso es parte de una cuestión autoinmune que no hemos podido diagnosticar porque no diagnosticamos todo, o si fue el proceso de la cesárea con el cambio inmunológico que ocurre, que fue lo que le desencadenó el Azor al paciente. Una cosa que no es muy común en Azor es el cambio de uveitis anterior, ¿no? Estos pacientes usualmente no tienen ninguna células, pero pueden tenerlas, ¿no? Eso es siempre un overlap en estos casos. Estoy muy de acuerdo en darle tratamiento intraocular. Mucha gente que usa tratamiento oral, que está bien muy bien. Yo siento que si tienes un paciente con una patología uniocular, monocular, darle tratamiento intraocular es lo mejor. Ozurdex es una buena idea, la dexametasona intravítrea. Le va a durar 3 meses, pero en este caso estos pacientes usualmente no son progresivos a diferencia de los serpiginosos. Serpiginosos sí te empeora progresivamente por el transcurso de mucho tiempo. Esto es una cosa que si le salvas la mácula al comienzo, pues mejora y como ves el escotoma se le mejora. Excelente presentación, me gustaría saber qué dicen los colegas. En lo personal nunca he visto un Azor en la fase aguda como lo acaban de presentar, que me parece muy interesante. Y muchas veces hemos visto los cambios pigmentarios que quedan después de los episodios que supuestamente el paciente pudo haber tenido. ¿Y cuántos se nos escapan precisamente del diagnóstico de Azor? Es muy importante en todos estos pacientes la autofluorescencia, porque está bien definida las 3 zonas que define el grupo de Januzzi y que se encuentran en la autofluorescencia, delimitando las zonas de la Azor. Personalmente no he visto, he tratado de perseguirlo, pero no he tenido la fortuna de encontrarme una Azor tan evidente. Ok. Y Joaquín, digamos, ¿en qué momento se definen, digamos, por el diagnóstico? Digamos, teniendo en cuenta, pues, por la respuesta al corticoide o porque fue que terminaron finalmente definiendo que sí era un Azor. Realmente yo en residencia he visto un caso de Azor. Entonces, cuando el doctor me comentó un poco el caso, yo dije que uno de los diagnósticos diferenciales podría ser. Entonces, ese mismo día empezamos a investigar muchas opciones y el patrón de la lesión que estaba cercana al disco y su configuración y los cambios y la línea marcatoria nos convenció mucho de que podría inclinarse hacia ese lado. Luego de que tuvo una gran mejoría con la primera inyección intravítrea, todavía confirmamos un poco más el diagnóstico. En cuanto a la autofluorescencia, acá en la clínica nuestra cámara de autofluorescencia realmente no es tan buena, entonces no le pedimos al paciente, en este caso puntualmente, la autofluorescencia, a pesar de que es la imagen diagnóstica primordial para el diagnóstico de Azor. Pero realmente cuando era un caso tan evidente, decidimos diagnosticarlo con la angiografía, con el OCT y con el seguimiento del campo visual y el seguimiento del paciente. Igual sabemos que podría tratarse de un caso subagudo en el cual era un poco más sencillo diagnosticarlo que otros, porque es difícil a veces sospechar en las etapas muy iniciales de ese tipo de patología. Una cuestión sobre la autofluorescencia. La autofluorescencia me parece que es excelente tenerla, pero en cuanto hemos mejorado mucho con nuestros estudios de OCT, yo creo que el OCT es más diagnóstico, en mi opinión, que la autofluorescencia. La autofluorescencia te da un cierto grado de entendimiento de cuál es la localización, pero a la hora de la hora, o sea, estamos hablando, cuando Gass diagnosticó los primeros casos de esto, pues bueno, no había casi ningún tipo de imagenología, o sea que seguro, y no había OCT seguramente.
Ahora que tenemos OCT con una resolución tan minuciosa, a veces para mí me siento más cómodo viendo las subcapas de los fotorreceptores, que tú ves todas las líneas claritas del elipsoide, y yo siento que eso es más claro para mí que la autofluorescencia. La autofluorescencia pues te hace el patrón, digamos, pero yo creo que la parte más importante es la localización. Uno de los motivos que te dije que no me parecía que era una retinitis viral, porque las retinitis virales son transretinianas. En otras palabras, no te ocupan una sola capa de la retina. Usualmente tienes, o sea, si tú ves una lesión por citomegalo o por herpes, es transretiniana completamente, por eso es que esa es la atrofia completa. Inclusive los pacientes que tienen Progressive Pyrogenic Necrosis Syndrome, discúlpenme que hablo en inglés a veces, porque estoy tan acostumbrado a hablar en inglés, ¿cómo se llama? Retinopatía progresiva externa, Progressive Pyrogenic Necrosis Syndrome, que es una viral, usualmente en pacientes inmunosuprimidos, y el punto es que esos sí pacientes tienen las lesiones más en la retina externa, pero eventualmente hacen una retinitis completa. O sea que yo siento que hay que ponerle más atención al OCT con mucho cuidado que preocuparse por la autofluorescencia, personalmente. Muchas gracias, doctor. Perfecto, Joaquín, excelente presentación. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con la doctora Michelle, por favor. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Michelle Rosales, soy Fellow de la Clínica Oftalmológica del Caribe y les voy a compartir un caso que pudimos resolver mediante cerclaje escleral radial con Chandelier, hablando de que esta todavía es una técnica que se encuentra en vigencia. En sus inicios, el cerclaje escleral tuvo por ahí en la década de los 50 se reconoció como la técnica que dominaba, y a medida que ha pasado el tiempo, al compararla con la vitrectomía pars plana, ha ido en descenso. Y una de las razones, varios de los factores por los que esto puede ocurrir, es porque el instrumental que nos permite manejar vitrectomía pars plana nos da sistemas de visión angular, nos permiten calibres más pequeños y trabajo que facilita la resolución de los casos. Inclusive en el tiempo que lleva realizar la cirugía, pues la vitrectomía tiene cierta ventaja. No siempre se puede realizar un cerclaje en gran cantidad de casos. Se tiene diferentes técnicas y esto también complica un poco el teaching, hace que sea de alguna manera más complejo enseñar esta técnica, porque tanto mentores como programas de capacitación pueden llevar cierta dificultad en hacerlo. Sin embargo, hay estudios como el que estamos observando aquí, que es un metaanálisis que compara la vitrectomía pars plana versus el scleral buckle y traduce que la agudeza visual final ha sido mejor en ciertos casos con cerclaje. Igual que hay varios estudios que aprueban y que consideran que es una herramienta importante dentro del teaching de un programa de fellowship, y también que si nosotros la escogemos de manera adecuada y la aplicamos a tiempo en los pacientes, pues en el caso de una recurrencia nos va a permitir resolverla con menor cantidad de cirugías. Así les presento entonces el caso que les voy a compartir el día de hoy. Fue con un paciente joven, fáquico, miope, que tiene un cuadro de 10 días de evolución con alteración del campo visual superior, y nosotros en la oftalmoscopía valoramos un desprendimiento de retina inferior aproximadamente de 2,5, 9,5. Al valorarlo en el consultorio no encontrábamos específicamente dónde se encontraba el agujero, pero entre leyes del Linkoff, mirar cómo es el desprendimiento, plano, macula off, pudimos concluir que por ahí entre horas 5, horas 7 podríamos encontrarlo, y así fue como preparamos al paciente para llevarlo al quirófano, pensando en la posibilidad de realizar un cerclaje en el paciente completo, porque no estábamos seguros de dónde se encontraba el desprendimiento. Hicimos una peritomía 360. Nos dispusimos entonces con esos dos planes a programar con un espacio de 2 milímetros desde el borde del limbo para evitar problemas de superficie. Separamos espacios intermusculares y después nos dispusimos
a trabajar con los rectos. Esta parte de la cirugía es bastante estándar. Procedimos después, teníamos dos opciones: valorar al paciente mediante oftalmoscopía indirecta, o en este caso decidimos utilizar el chandelier y poder evaluar entonces mediante dentación dónde se encontraba el área de desprendimiento. Aquí hay que hacerlo con algo de fe, pero en realidad a hora 7 nosotros al deprimir encontramos aquí donde estamos valorando en este momento un micro agujero. Sin embargo, valoramos toda el área de desprendimiento y al igual que 360, y encontramos que la lesión se encontraba ahí a hora 7. Cuando nosotros hicimos crioterapia, si podemos ver en esa área central, ahí sí es donde podemos marcar el agujero, un micro agujero del paciente. Después, externamente, nosotros marcamos el área en hora 7 donde realizamos, y con la ayuda de un hisopo, pues entonces deprimimos el área y nos aseguramos que donde nosotros hicimos nuestra crioterapia, pues fue el área adecuada. Y después nos dispusimos a colocar nuestra esponja. Nosotros en este caso trabajamos con una esponja radial 511. Esta mide 7 milímetros, y entonces nosotros dejamos 2 milímetros de distancia entre el borde de la esponja con una sutura de 9 milímetros entonces de distancia entre un borde y el otro. Trabajamos con un Mersil N5 ceros, una sutura en colchonero, y entonces nos disponemos a colocar nuestra esponja. En este caso, colocamos tanto en el lugar deseado como con cierta presión, nada más para estar seguros dónde queríamos colocarla. Hicimos un tap de la cámara anterior para lograr mejorar la presión que queríamos generar para bloquear el agujero con la esponja. Con una aguja de 27G, deprimimos un poco, generamos cierta hipotensión, y ahí sí nos disponemos a hacer la presión que deseamos con la esponja, la indentación adecuada. Hacemos un punto que no lo vamos a cerrar completamente porque queremos revisar nuevamente que nos encontremos en el área adecuada con la ayuda del Recite y del chandelier, mirar que estuviéramos en el área correcta. Y es así, tenemos una buena indentación, el agujero se encuentra bloqueado. Y entonces sí, con un ayudante pues terminamos la sutura, la cerramos con la presión que deseamos. Cortamos del área de la esponja que sobra. Y pues en este caso no siempre es necesario, pero nosotros preferimos pecar por exceso que por omisión, y realizamos una sutura a nivel más posterior. En este caso con el propósito de tener una buena indentación hacia posterior también. Una vez realizado esto, prácticamente el caso se encuentra concluido. Liberamos los rectos, cerramos conjuntiva. Esto lo hacemos con un Vicryl 7 ceros, y esta es el estado del paciente al primer día postoperatorio. Vemos que hay poca cantidad de líquido subretiniano y la visión ha mejorado en 20/50, un paciente muy a gusto. A la segunda semana, el paciente tenía una refracción ya de 20/40, una buena agudeza visual. Sin líquido podemos observar el área de indentación, y ya a la tercera semana postoperatoria, el paciente tiene una visión de 20/30, que es la que él manejaba en sus controles previos 2017, 2019, y el cambio en su miopía fue realmente leve. Por lo tanto, nosotros concluimos que este es un manejo muy interesante para pacientes jóvenes. Utilizar el chandelier sirve mucho para mantener activa el aprendizaje. Tanto lo que enseña el maestro como el fellow en este caso permite un tiempo más ameno para aplicar esta técnica, y sus resultados realmente son muy satisfactorios. Con esto quiero concluir la presentación de hoy, agradeciéndolos a cada uno de ustedes por estar aquí, y a mis maestros. Es muy especial y muy invaluable el tiempo con ustedes. Gracias. Bueno, Michelle, felicitaciones. Está bastante interesante el caso y resolvió bastante bien. Quería hacer un par de preguntas a los doctores. Digamos, ¿qué opinan de entrar a, pues, de hacer un cerclaje
pues cuando uno no tiene certeza de dónde está la lesión y cómo es el desgarro. A mí me gustaría saber la opinión de mis colegas. El asunto de cerclaje, quiero hacer unos puntos de estar de acuerdo con Michelle, creo que se llama Michelle, doctora Rosales, y puntos para buscar pelea, ¿no? Para buscar discusión. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo que el arte de hacer el cerclaje escleral se está perdiendo. Esta semana me han mandado 2 pacientes, colegas retinólogos, que me dicen, este paciente necesita un cerclaje y yo no lo hago. Y a mí me sorprende porque gente de buen calibre quirúrgico dice, pues no los hago, ya los dejé de hacer. Esa es una primera cosa, o sea que tener esa experiencia, esa capacidad, a mí me parece que es importante. Hay, en mi opinión, y les digo de antemano, que yo pienso distinto que muchos de los colegas, o sea que les doy esa banderita roja por delante, perdón, banderita roja ahora con lo de Petro, no debo decirla, esa cuestión de diferencia para decir que yo tengo una opinión distinta. Yo creo que hay pacientes, son la minoría, pero hay pacientes cuyo mejor tratamiento es con un bucle escleral. En mi opinión, esos pacientes son pacientes usualmente jóvenes fáquicos y la parte más importante es que tengan la hialoides posterior no desprendida. Perdón, o sea, que tengan la hialoides aplicada. Yo creo que desde ese punto hasta el extremo siguiente, que es el paciente que tenga un desprendimiento reumatógeno pseudofáquico, ese es un paciente que yo hago directamente con vitrectomía y no me preocupa hacer un bucle escleral. Tengo muchos colegas que hay que hacer una combinada, o sea, un buccal vitrectomy, una vitrectomía con cerclaje. Yo no hago vitrectomía con cerclaje. En mi opinión, la vitrectomía con cerclaje no aumenta necesariamente los resultados quirúrgicos, pero en cambio sí te aumenta las complicaciones que el paciente puede tener. Muchos colegas van a decir que es sumamente importante en pacientes con proliferación vitrorretiniana, con contracción de la retina, y te dirán que tienes que hacer un cerclaje para controlar toda esa cuestión. Y yo les digo, pues bueno, tal vez. Porque esos pacientes los manejo yo con aceite de silicón y ciertamente requieren mucho silicón crónico. Los manejo con retinectomías inferiores. Esos pacientes por lo general tienen malos resultados visuales, no importa qué hagamos. Y yo sí creo que es importante considerar el resultado cosmético, el resultado de dolor, que muchos pacientes que tienen una superficie ocular que les molesta mucho. O sea que, dicho que yo no hago cerclajes combinados con vitrectomía en pacientes con PBR. Y siento que los pacientes con desprendimientos estándares les hago vitrectomía. Pero yo sí siento que el paciente joven con la hialoides aplicada es un paciente no solamente perfecto para hacer un buccal, sino que es la cirugía indicada. Y yo siento que a veces está complicado hacer una vitrectomía en estos pacientes. He visto muchos de estos pacientes que colegas míos que no se atreven a hacer un buccal, le hacen una vitrectomía, le levantan la hialoides a un paciente que puede tener una mácula pegada, o sea, que sea mácula on con desprendimiento periférico. Le levantan la hialoides, paciente se te desprende después porque era un desprendimiento crónico que no pudo hacer una retinopexia adecuada, con láser o crío, lo que fuese, y entonces cuando se te desprende completamente. Entonces, en vez de, te pasas de un paciente con un desprendimiento de retina periférico 20/20 a un desprendimiento de retina completo, movimiento de manos. O sea, yo en esos son los casos que sí hago. O sea, que habiendo dicho esto, estas son mis opiniones, que yo sé que son un poquito distintas. Ahora te hago una pregunta a ti, Michelle. ¿Por qué esponja y por qué radial? En mi opinión, yo no hago radiales. Siento que para hacer una radial tienes que estar sumamente seguro o segura de dónde está ese desgarrito, ¿no? Y me preocupa que te estás poniendo todas tus fichas en el mismo número, tú sabes, y que si salió un número distinto, la fregaste. Evidentemente lo hicieron bien en este caso, o sea que no hay duda, la experiencia lo prueba que estuvo bien hecho, pero en mi opinión, te la podías estar jugando, tienes que saber clarito lo que estabas haciendo. Yo a este paciente le hubiese hecho, yo le he hecho una circunferencial
no le hubiese hecho un cerclaje completo, le hubiese puesto nada más unos cuantos puntos alrededor de las 6 y las 7 y un poquito más hacia la inferotemporal y supratemporal, perdón, inferotemporal e inferonasal. Y, o sea, ¿por qué radial y por qué esponja? Esa otra pregunta. Pues nosotros consideramos, primero veamos, el paciente tiene una miopía de 7, ¿sí? Nosotros trabajamos con la esponja de una manera bastante segura y lo que queríamos también, si bien nosotros entramos con la idea de poder poner un encerclamiento completo, así como también una esponja, que es la otra técnica que nosotros utilizamos en la clínica con mucha seguridad, la manejamos con seguridad y por eso la consideramos como una técnica que nos realmente, si uno la aplica como corresponde, con certeza del área que está tratando, pues va perfectamente. Entonces queríamos nosotros cuidar mucho la situación refractiva del paciente. Y esa fue la razón por la que al estar seguros de dónde nos encontramos a realizar la crio, vimos con certeza dónde se encontraba el agujero. Al mirar la periferia también nos dimos cuenta que no teníamos otras lesiones y por eso pues escogimos la esponja, que como les explico el resultado que nos brinda es excelente y teníamos completa certeza de dónde se encontraba el agujero también. No hay duda que el resultado fue excelente, ¿no? O sea, por eso Pero te hago la pregunta. Siempre la opción, si nosotros no hubiésemos encontrado y teníamos duda de dónde se encontraba el agujero, el desgarro, la lesión, pues nuestro plan habría cambiado y por eso nuestro ingreso fue de 360 y no solamente radial, que nos habría permitido simplemente entrar en el área de trabajo, hacer la peritomía ahí. Y nuevamente, ¿por qué esponja y por qué no un implante duro? Un implante sólido. Es preferencia de manejo, el implante sólido no se encuentra contraindicado tampoco. Okay. Pero hemos tenido buenos resultados con la esponja también. No, es una cosa de curiosidad, porque cada vez hay menos gente que usa esponjas. No hay nada malo de la esponja, ¿no? El único problema de la esponja es que a veces si hace los puntos de una manera un poquito, ¿cómo decirte? Si no hace los puntos con suficiente control, puede que hagas un dromedario en tu cerclaje. O sea, que no haya una estabilidad, sino que sea donde está el punto, se va, y, ¿sabes? No sea completamente regular. Efectivamente. Nuevamente, no te estoy dando lata. No, estoy de acuerdo. Es uno de los retos al utilizar la esponja también. Efectivamente. Pero si uno valora el tamaño, la calidad con la que realiza el punto, nosotros en este caso, para evitar esas irregularidades, hicimos 2 puntos y nos aseguramos de que tuviésemos la superficie adecuada. Siempre estamos revisando, tanto externamente como internamente, con el chandelier, como revisaron que nosotros tengamos una indentación correcta. Y nosotros no terminamos el caso hasta mirar que así sea. Me parece que quedó muy bien y respondiste muy bien. Pero me gustaría saber qué dicen los colegas que me llevan un par de años de trabajo y por lo tanto seguramente han hecho mucho más bocos que yo. Sí. Y el doctor Scaff también tiene la mano levantada. No sé si quiere opinar algo. Okay. No, es que yo estuve en ese caso con Michelle, entonces yo voy a complementar un poquito ahí. O sea, el plan era, en cuanto a la pregunta tuya, que cómo se siente uno cuando uno hace un cerclaje un poco y no tiene claro dónde está el agujero, pues no me sentía cómodo, la verdad, pero me parecía que la mejor situación para ese paciente era un buckle, un cerclaje, y si le falla no importa, porque en realidad, o sea, sí importa, pero es mejor que me falle con un cerclaje primario a con una vitrectomía, porque esos pacientes jóvenes, la presencia del vitrio como tal, como que lo protege uno de un PBR, o sea, cuando te falla un cerclaje es muy benigno, entre comillas. Entonces prefería que me fallara el cerclaje y después llenarme razones para hacer algo más. Y la idea era hacer un cerclaje, pero le dije, tenía algo de confianza de que estaba a las 7, un pequeño agujero, y en el examen fue muy evidente y hicimos un par de crios extras en lugares sospechosos, no había ningún agujero. Entonces pusimos la esponja, íbamos preparados con la esponja 511, un segmento 276, un tire, y una banda 270. El tema ahí entre la esponja y el 276, pues yo no he hecho una cantidad importante de sectoriales de esos, y los que he hecho los he hecho con esponja 511, 507, simplemente por comodidad. Pero, y porque no quería drenar y ese iba a intentar un poquito más la altura. Pero básicamente
Sí. Nuevamente, el caso fue muy bonito y a la hora de la hora lo que está claro es que el instrumento que utilices, tienes que saber lo que estás usando, ¿no? O sea, que tú tienes que tener tu comodidad dentro de tu salón de operaciones, tu equipo, y saber hacerlo. Por eso yo no pienso que la respuesta era mala o buena, decir, hiciste esponja. Evidentemente quedó bien el caso. Es simplemente, si vas a hacer una esponja, hazla bien y sabes lo que estás haciendo, ¿no? Nuevamente, si vas a tirarte por un radial, bueno, tienes que estar seguro que tengas el desgarro correcto. Pero estoy de acuerdo contigo. Si mientras no abras ese brito y levantes esas hialoides, bueno, mientras no tengas una complicación seria, siempre puedes corregir el problema si las cosas se te empeoran. Una cosa que yo no hago es reposicionar el buckle. Tengo colegas que se pasan mucho tiempo, el buckle hay que revisarlo, hay que meterlo aquí, hay que moverlo para allá. Yo soy un poquito sencillo en ese sentido. Yo le pongo la 276 en el área de la patología y se acabó. Y si no funciona, entonces a otra cosa. Muchas gracias. Y ya último comentario, la doctora Diana Oliveros, ¿quería opinar algo? Hola, buenas noches. Estoy de acuerdo con ustedes. Yo hago un volumen grande de manejo primario de desprendimiento de retina con cerclaje, incluso desprendimiento de retina total. Y definitivamente pues es muy poco cómodo entrar a hacer una cirugía convencional sin haber identificado claramente los desgarros. Y digo los desgarros porque no basta con ver uno, basta con descartar por 360 que no tengas otros, porque después de que tú colocas crío, sí, es muy cierto que cuando tú haces un cerclaje, las complicaciones son benignas. Ojo, un cerclaje solo, pero un cerclaje más crío, la secuela de un crío y una cirugía de desprendimiento de retina fallida es un PBR severo. De manera que mi recomendación sería, ya después de un volumen grande que yo he hecho, es tener toda claridad cuando tú te decides a meterte a un cerclaje, esté en toda claridad de la ubicación de los desgarros, no descartar que solo sea uno, con mucha frecuencia hay varios desgarros y si te pasa uno inadvertido, por ahí se te va a redesprender. Cuando colocas el crío, cuidar la intensidad del mismo, sobre todo si la hialoides posterior está adherido, porque el crío va a inducir una contracción de esa hialoides posterior. Entonces, si ese cerclaje falla, ese paciente se te va a ir a un PBR severo. Mi inquietud con el caso está con la apertura de la cavidad, si estás haciendo una cirugía en la que definitivamente estás tratando de evitar, tú colocas un cerclaje para evitar abrir y para evitar tocar directamente el vítreo. Colocar un chandelier induce un riesgo, aunque el chandelier es 25 gauge, igual induce riesgo de que se te encarcele vítreo por esa esclerotomía y más porque tú estás haciendo indentaciones. Mi recomendación sería hacer un poco más. Cuando uno está empezando le cuesta identificar y le cuesta hacer el crío con oftalmoscopía indirecta, pero mi recomendación sería evitar colocar un chandelier porque estás abriendo una cavidad que está cerrada y pues básicamente la ventaja de hacer un cerclaje es evitar entrar y más bien pues hacer un poquitico más de esfuerzo en conservar las habilidades que los cirujanos clásicos nos enseñaron y es hacer con oftalmoscopía indirecta y lente de 20. Fabuloso para teaching, pero es dejar una puerta abierta y un riesgo de encarcelamiento en un paciente joven, además un riesgo de inducir catarata, porque el chandelier tiende a girarse con mucha facilidad y que toques el cristalino. Sin embargo, muy lindo caso, los felicito. Muchas gracias, doctora Michelle, doctor Scaff. Y antes de acabar, voy a mandar al grupo un artículo, salió hace poquito, que muestra membrana epirretiniana, una estadísticamente significativa mayor en pacientes que se usa el candelabro contra pacientes que se hace pues, de forma convencional. Pero claro que sí, el candelabro es una muy buena opción y es bastante cómoda y nos permite ver muy bien las cosas, pero tiene pues ese detalle. Muchísimas gracias, excelente caso. Entonces, seguimos con el último caso, con el doctor Dairon, por favor. Muchas gracias. Déjeme comparto pantalla. Me confirma, por favor, si ahí está la presentación.
Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Antes que nada, agradecerles al comité organizador por la invitación a la sesión de Acorejo Joven de este mes. Para los que no me conocen, soy Dairon Fernando Martínez, soy fellow de retina y vitrio en POSCAR Internacional. El caso que les traigo el día de hoy es de una paciente femenina de 9 años de edad que consulta inicialmente por un cuadro de varios años de disminución de agudeza visual en ambos ojos, asociado a dificultades de visión en la noche. Remiten a oftalmología con este motivo y oftalmología, por hallazgos en el fondo de ojo, remite al servicio de retina. Es una paciente sin antecedentes personales ni familiares documentados, con un examen oftalmológico que muestra una mejor agudeza visual corregida de 20-40 en ambos ojos, con una refracción hipermetrópica y una biomicroscopía normal. Imágenes iniciales fotos a color iniciales del ojo derecho y del ojo izquierdo muestran estos patrones, y antes de avanzar sí quisiera preguntarles a los asistentes si tienen hasta el momento con el cuadro y con las fotos alguna idea y si quisieran ver alguna imagen adicional. ¿Pudieron sacar OCT o angiografía del caso? Claro que sí, ya enseguida. Y me gustaría ver cómo está la periferia también. Perfecto, muy bien. Gracias, doctor, por la participación. Efectivamente, se tomaron imágenes de OCT estructural en el ojo derecho, ojo izquierdo, donde inicialmente se evidencian unas cavidades hiporreflectivas con un aumento en el grosor retinal central, compatibles con edema macular cistoide, y algunos cambios a nivel de la línea de los fotorreceptores con puntos hiperreflectivos a nivel intrarretinal correspondientes a migración de pigmento. Hallazgos muy similares en el ojo izquierdo. El mosaico de las fotos a color muestra en el ojo derecho y en el ojo izquierdo muestran unos depósitos numulares pigmentarios 360 grados con un respeto del área macular y un predominio por fuera de las arcadas. Básicamente, hasta el momento entonces que tenemos una paciente joven con un compromiso bilateral, dificultades para la visión nocturna, signos tomográficos de edema macular y algunos cambios atróficos y pigmentarios, especialmente por fuera de las arcadas. Esto, digamos que nos da una primera orientación a que debe de descartarse un posible origen hereditario, una patología hereditaria, y obviamente hay que hacer unos diagnósticos diferenciales iniciales. Dentro de ellos, pues obviamente la retrospectiva. Antes de eso, doctor, la historia familiar. Negativa, doctor. Completamente, gracias. Completamente, sí, señor. Entonces, dentro de los diferenciales, pues obviamente lo que es la retinosis pigmentaria es una de las primeras en evaluarse, y obviamente pues a pesar de que tiene una alta variabilidad, pues en este caso el patrón morfológico no coincide con el encontrado en la paciente. Enfermedad de Oguchi y fundus albipuntatus realmente tampoco coincide, y no se documenta pues fenómeno de Mitsu-Nakamura. Retinosquisis ligada al X, casos de corideremia y atrofia girata, pues tampoco es el caso de las fotos de la paciente. Entonces, básicamente, ¿qué nos queda? Y básicamente hay que ayudarnos de otras pruebas. En este caso, el electroretinograma es fundamental en aclarar el diagnóstico, y en este caso de la paciente se aprecian disminuciones de amplitud tanto en onda A como en onda B en condiciones esfotópicas, y una respuesta fotópica combinada que muestra una disminución significativa de forma bilateral, con unas pruebas de aislamiento para bajas longitudes de onda corta, con aumento en las amplitudes. Teniendo en cuenta estos hallazgos electroretinográficos, pues básicamente el diagnóstico que se hace presuntivamente es un síndrome de cono S hiperestimulado, donde las claves diagnósticas principales son ese patrón numular pigmentario por fuera de las arcadas y obviamente el patrón electroretinográfico. Inicialmente la paciente es tratada con inhibidores de anhidrasa carbónica tópico, y en los primeros 3 meses de tratamiento se evidencia una mejoría significativa a nivel estructural y a nivel funcional en su mejor agudeza visual corregida para ambos ojos. Y en imágenes de su último seguimiento hasta el año pasado se evidenciaban ya una ausencia total de esas cavidades hiporreflectivas, obviamente con la presencia de algunos cambios atróficos y alteraciones en la capa de fibras nerviosas y el complejo de células ganglionares, corroborado también por OCT en capa de fibras. Entonces, básicamente, el síndrome de cono S hiperestimulado es una patología
poco frecuente, se describió desde los años 90 y es autosómico recesivo. La principal alteración radica en los genes NRL y NR2E3, que son genes que básicamente son muy importantes al momento de la población celular embrionaria y la diferenciación al momento del desarrollo retinal, que como resultado va a haber una sobreexpresión de conos S, una expresión reducida de los conos L y conos M, así como una alteración en los bastones. Imágenes multimodales, el hallazgo clásico en las fotos a color en el fondo de ojos son ese patrón numular hiperpigmentado por fuera de las arcadas. Algunas veces pueden haber variaciones presentándose puntos, un patrón puntiforme amarillento, imágenes de autofluorescencia que muestran el patrón de hipoautofluorescencia correspondiente a las áreas de pigmento. En ocasiones se puede acompañar con algún halo hiperautofluorescente alrededor. Cambios de edema macular cistoide a nivel central y en la línea de los fotorreceptores con acúmulo de pigmento, y el contraste a nivel de la señal de flujo de la zona central comparado con hacia afuera de las arcadas. El patrón electroretinográfico es patognomónico para la patología. Básicamente se muestra una respuesta de bastones extinta prácticamente, tanto en condiciones escotópicas y fotópicas, con alteraciones en el flicker de 30 Hz, y cuando se hace las pruebas de supresión para conos rojos y verdes, pues se encuentra una mayor respuesta en las longitudes de onda corta, lo que sugiere el hiperestímulo de esta población celular. El tratamiento se ha descrito básicamente para casos de edema macular, como el caso de nuestra paciente, casos de neovascularización y tratamientos ya quirúrgicos para pacientes que presentan fobiosquisis considerable. Para terminar, pues básicamente es un trastorno poco frecuente. El patrón clínico es bastante característico, pero aún así se pueden presentar variaciones clínicas, y siempre lo que es el fondo de ojo y el patrón electroretinográfico son claves para poder hacer el diagnóstico preciso. Por fortuna es una patología que es lentamente progresiva y eso ayuda a dar una pista sobre el tipo de patología o sobre los diagnósticos diferenciales, y el uso de la anidrasa carbónica tópica pues esa es clave pues para mantener la funcionalidad visual a largo plazo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, doctor, excelente caso. No sé, el doctor Calzado, el doctor Infante, ¿qué opinan del caso? En primer lugar, excelente caso. En segundo lugar, varios comentarios al respecto. Primero, este es uno de los poquitos casos en donde la electroretinografía realmente hace el diagnóstico por los cambios del cono S. Yo no me atrevería a hacer ningún diagnóstico actualmente en función del patrón de pigmentación, porque el patrón de pigmentación en los pacientes puede ser tan variable. Por eso tenemos retinitis pigmentosa sin pigmento y con pigmento, y de un lado y del otro, y para arriba y para abajo. Y a la hora de la hora, uno piensa que sabe y te das cuenta que las cosas no son tan sencillas. O sea que yo no hubiese sido tan rápido en descartar el diagnóstico de retinitis pigmentosa. Pero, de acuerdo, una vez que haces el estudio electroretinográfico, ves el cambio en el cono S, entonces no hay duda, pues se hace el diagnóstico. Eso por una parte. Por otra parte, una cosa que yo he estado haciendo de los últimos 3 años, que no lo hacía antes, es estudios genéticos. Afortunadamente, o sea, hace 5 años, para hacer un estudio genético en mis pacientes en los Estados Unidos, en Panamá es un desastre. Cuando voy a tratar de hacer un estudio genético en Panamá, no he logrado ningún resultado adecuado. Ha sido un problema a todo meter. Me hace más fácil traer al paciente a los Estados Unidos y hacer los estudios acá que tratar de mandar la sangre en Panamá. No sé cómo será en Colombia. Pero en los Estados Unidos, desde que la compañía, ¿cómo se llama esta compañía? Spark Therapeutics, sacó el medicamento que se llama Luxturna. Luxturna es el terapia genética para el gen RPE65, para amaurosis de Leber. Ellos están haciendo un proyecto muy grande que es tratar de buscar todos estos pacientes, que son muy pocos. Están cobrando $400,000 por ojo, $800,000 por paciente. O sea que se pueden tirar dinero para buscar un par de pacientes, ¿no? Entonces, lo que han estado haciendo, han estado pagando, apoyando para estudios genéticos en todo paciente que uno tiene una sospecha de enfermedades genéticas retinianas. Y desde hace 3 años, pues en pacientes que tengo dudas, les hago estudios genéticos. Y me he sorprendido de las cosas que uno encuentra, en las que empiezas a hacerlo
con un patrón completo, te das cuenta que retina pigmentosa hay 1000 tipos distintos, hay genes distintos. Cuando piensas que es una cosa, te sale por otra. El gen ABCA4, que es el de Stargardt, se lo encuentras en otras patologías. Ha sido muy interesante. O sea que yo ahora haría la electroretinografía, sobre todo buscando ese patrón. Número 2, haría terapia genética, no terapia genética, perdón, estudios genéticos para por lo menos, en este momento es poco que podemos hacer, pero las cosas están cambiando. Estoy 100% de acuerdo en el manejo con los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estoy tratando de traducir en español. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y de acuerdo, yo comienzo tópicos y los voy elevando hasta orales y creo que mucha gente hace cosas similares. Ahora, una cuestión interesante en este caso. El estudio, antes de haberse hecho este diagnóstico del Enhanced ESCON Syndrome, y uno de los pacientes uno de los papers que presentaste, uno de mis amigos o colegas, el doctor Giannacone, el diagnóstico era el síndrome de Goldman-Fabre. ¿Okay? Ahora se está entendiendo un poquito la diferencia entre el Goldman-Fabre versus el síndrome del cono S hiperestimulado, enhanced. ¿Cuál es la importancia del Goldman-Fabre? Que estos pacientes te pueden hacer deprimimiento de retina. ¿Okay? Entonces, aquí una parte importante en el manejo es evaluación de la retina periférica con mucho cuidado y entender que uno estos pacientes pueden tener problemas del vid, la interfaz del vitro-retiniana, te pueden hacer deprimimiento de retina. Y entonces aquí entramos de vuelta a la discusión que tuvimos con la doctora Michelle hace un rato sobre qué le hacemos a un paciente, que tengo varios de ellos. Operé a un niño la semana pasada por un despigmento de retina, niño monocular con retinosquisis ligada al cromosoma X. Esa es otra discusión para otro momento, pero el punto aquí es tengan cuidado con el despigmento de retina. Pero excelente caso. Muchas gracias, doctor. Para complementar, pues sí, efectivamente la paciente se encuentra a la espera pues, de los resultados de prueba genética. Actualmente hay una compañía, Invitae, que está haciendo por un tiempo algunas pruebas genéticas gratuitas y pues estamos esperando el resultado pues, final que confirme de forma genética el diagnóstico. A propósito, esta es la misma compañía que utilizo yo y he tenido resultados excelentes con ellos. Y me alegra que están trabajando con ustedes. Muy bien. Me gustaría que me compartieran la entidad a la cual ustedes están enviando los pacientes para el estudio genético, porque en este momento y con el caso que acaban de presentar, tengo entre manos un paciente también de 4 años. Si me permiten, les comparto. Claro, doctor, siga, por favor. Comparta la pantalla. Es un paciente de 4 años que me lo remitió la oftalmóloga pediatra por mala visión, aún con corrección óptica. Tiene un 20/50, 20/60 de visión mejor corregida, sin ningún otro tipo de alteración al examen oftalmológico. Hay algo de brillo metálico en el fondo y una esquisis que se extiende, no solo, aquí tienen ustedes el fondo. El brillo metálico no es el característico, pero hay algo allí que dice que está mal. Y definitivamente en la mácula hay un cambio quístico. La autofluorescencia no nos dice tampoco mayor información. La edad del paciente, por supuesto que si fuera un poco más adulto, seguramente tendríamos algunos cambios adicionales, pero en el momento no. Y lo más relevante, pues, es el cambio quístico, sí, más esquísico de la retina, que no solamente se limita a la porción central, sino que se va más allá del área macular en ambos ojos, Su electroretinograma nos muestra, ese es el potencial visual evocado que nos muestra que hay reducción en el potencial, en la amplitud, pero el electroretinograma nos habla definitivamente de un severo compromiso de la retina en general, tanto conos como bastones, preservándose a un cierto grado de función por el lado de los bastones. Y definitivamente
el de adaptación a la luz, no es reportable el flicker. Entonces, en este momento, pues estoy entre la rubia y la morena, cómo vamos a estudiar a este paciente, porque tengo que, definitivamente, el estudio genético es el que me va a dar la verdad sobre este paciente, pero quería escuchar la opinión de ustedes. Yo creo, doctor, que este es un caso de retinosquisis. El OCT es tan típico que yo le hago, no hay duda que la retinosquisis uno no debería estar viendo tantos cambios en los conos ni en los bastones, porque debería ser un problema transretiniano, o sea, de las células de Müller, las ondas B más que las ondas A. Pero de eso usted sabe mejor que yo. La retinosquisis, perdón, doctor. Nosotros tenemos una muy buena experiencia en retinosquisis, si la que se refiere es la retinosquisis juvenil ligada X. Sí, exacto. Pero el OCT es típico. Tenemos una muy buena experiencia en términos de esta enfermedad porque hemos estudiado una familia muy grande aquí en Colombia, y incluso está publicado y ha recibido varios premios por parte de diferentes entidades a nombre del doctor Álvaro Rodríguez y Francisco Rodríguez. Sí, el cuadro del electroretinograma nos muestra la amputación de la onda B, que es clásica y es típica de la retinosquisis juvenil ligada a X. No hay, en este muchacho no hay ningún rasgo de consanguinidad que nos lleve a pensar que debemos orientarnos hacia esa enfermedad. No le encuentro ningún otro hallazgo dentro de todo lo que hemos visto en retinosquisis juvenil ligada a X que me lleve a pensar en este caso hacia la retinosquisis juvenil. Estoy buscando leer unos estudios sobre estructura de los conos y bastones en retinosquisis. O sea, yo sí pienso que prefiero pensar en un caso raro de algo común como la retinosquisis. No sé, yo tengo demasiados pacientes con retinosquisis y tal vez estoy pensando que todos son retinosquisis. Pero entiendo perfectamente la pregunta. Estoy mandándoselas aquí al doctor. Perdón, ¿dónde está aquí esto? Ahora no me sale el contacto. Pero hay pacientes con ciertos genes que pueden tener el cambio este. O de otro modo podría ser aquí Peñaranda. Se está muerto la risa que dice que... pero yo siento que parece un caso de esquisis. La pregunta es si es esquisis más. O sea, si es una esquisis más. Este es un paciente con una... es niño, ¿verdad? No es niña, ¿correcto? Sí, es un niño. Es un niño. 4 años. De 4 años. O sea que es temprano, ¿eh? O sea que no hay duda que es temprano. Es caso interesantísimo, ¿eh? Pero nuevamente yo creo que hace falta los estudios diagnósticos genéticos porque cada vez que yo pensaba que yo entendía la agrupación clínica fenotípica, te das cuenta que no sabes hasta que haces los estudios genéticos. De acuerdo. Nosotros hemos enviado muchos estudios genéticos en diferentes enfermedades y recibimos una información que hay que hacer un rompecabezas para poder Sí, el primer resultado de estudios genéticos que recibí, yo pensaba que iba a ser una cosa muy sencilla, es decir, tienes positivo por esto, no, y te quedan 4 páginas de todo tipo de las mutaciones. Una cosa que me llama la atención y me ha pasado con esta compañía en Pitae es que pacientes que les mandé estudios genéticos hace 3 años y me reportan esto está no definido, luego después me mandan un update, una reevaluación y dicen, miren, estamos recalculando esta mutación de no definida a definida porque han habido papers que han demostrado. O sea, el punto es que hay un cambio progresivo en el entendimiento de lo que estamos haciendo y son casos raros y pensar que todos los casos que tenemos son iguales es un poquito... No sé, por eso como le decía yo al doctor, la idea de decir, bueno, mira, fíjate cómo se ve la pigmentación, debe ser tal cual cosa. Yo he llegado a la conclusión que es atrofia en las células
la pigmentación es secundaria a un proceso reparativo inadecuado, pero lo que importante es que es cómo se ve el OCT, cómo se ve la electrorenografía y cómo se ven los estudios genéticos. El caso del doctor Dairon, y sin que haber querido desviar la atención de su caso, me parece muy, muy interesante. Y los cambios que muestra el muchacho a la edad de 7 años son dramáticos en el fondo de ojo. Nunca lo llevarían a uno a pensar en la enfermedad, pero interesante conocer el resultado del estudio genético en este muchacho. Y no solamente en él, sino estudiar igualmente la parte genética de los padres y de lo que va a poder hacer en el futuro, porque como dijo el doctor Calzada, pues se comparte desde el punto de vista genético con otras enfermedades que están dentro del mismo rango, ¿no? Correcto. En lo personal, muchas gracias por la invitación. He aprendido un montón. Muchas gracias, doctor Calzada. Y por favor, gracias a ustedes. Los presentadores, muy interesantes los casos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La doctora va a hacer el cierre de la sesión. Gracias al doctor Calzada, al doctor Infante por acompañarnos y ayudarnos en esta sesión. Y a los expositores, felicitaciones. Muchas gracias. Excelente todos y nuevamente estoy muy contento de estar involucrado con América Latina en general y con Colombia en específico. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran involucrarme de nuevo, aquí estoy. Me parece muy interesante y me llama mucho la atención ver los trabajos que están haciendo. Es un nivel muy elevado y los apoyo y les doy mis felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Tomaremos su oferta. Muchísimas gracias. No la digo así por decir, la digo en serio. Gracias a todos por participar y hacer este espacio pues para que podamos aprender y los invitamos a la siguiente sesión que va a ser en septiembre, el jueves 15, a seguir con la tradición. Mil gracias a todos.